Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy voy a explicar la justificación del examen del capítulo 10. Mi nombre es Hernández Velázquez Ricardo Jesús del grupo 7 ISC11. Bueno, en el caso de la primera pregunta era un ejercicio de Packet Tracer. Dentro de ese ejercicio de Packet Tracer nos pedía visualizar pues en este caso cuando esté corriendo el envío de paquetes FTP de una PC a un servidor. Para este caso la pregunta que nos hacen es ¿qué PC o PC están enviando paquetes FTP al servidor? En este caso por la simulación que se puede hacer en el apartado de simulación del Packet Tracer, se puede ver que es la PC2 después de los procesos que hace el mismo envío. Y bueno, aquí fue un poco la captura que tomé. Cuando se da play aquí, se empieza a hacer todo el traslado de los mensajes de FTP. Y en algún momento llega a ver que la PC2 manda en este caso al servidor, al server, manda el mensaje FTP. Aquí no sale, pero más para acá hay otra columna donde se puede ver qué tipo de mensajes son. Y pues ahí es donde pues se contesta esa pregunta. Y bueno, esta pregunta también se puede contestar con base al apartado 10.2.3.1 nombrado protocolo de transferencia de archivos. Vamos con la pregunta número 2. La pregunta número 2 nos decía ¿qué dos definiciones describen con precisión el protocolo de capa de la aplicación asociado? La respuesta es Telnet y DNS. Telnet proporciona accesos remotos a servidores y a dispositivos de red, y DNS resuelve los nombres de internet en direcciones IP. Ahí se puede contestar con base en el apartado 10.1.1.3 nombrado protocolos de capa de aplicación TCP/IP. Vamos con la siguiente. La siguiente es la pregunta 3, que tres instrucciones describen un manejo de HCP Discover. En este caso nos hace elegir 3. La primera respuesta es la dirección IP de destino es la 255.255.255. El mensaje proviene de un cliente que busca una dirección IP y todos los hosts reciben el mensaje, pero un solo servidor de HCP responde. Se contesta con base en el apartado 10.2.2.6 nombrado funcionamiento de DHCP. La pregunta número 4 nos dice cuáles son las dos características de la capa de aplicación del modelo TCP/IP. Pues las dos características es que es más cercano al usuario de final, quiere decir que es la capa más cercana al usuario, y que la creación y el mantenimiento del diálogo en las aplicaciones de origen entre las operaciones de origen y destino. Hay una creación y un diálogo entre las aplicaciones de origen y destino. Se contesta con base al apartado 10.1.1.3 nombrado protocolos de capa de aplicación de TCP/IP. La pregunta número 5 nos pide hacer una relación entre el red punto a punto y la aplicación punto a punto. Para el caso del red punto a punto no se requiere ningún servidor dedicado y los roles del cliente y servidor se establecen por solicitudes. La aplicación punto a punto requiere una interfaz de usuario específica y la aplicación se requiere un servicio en segundo plano. Entonces esas son las respuestas que se contesta con base al apartado 10.1.2.1 nombrado modelo cliente servidor. Para la pregunta número 6 nos dice ¿qué protocolo de capa de aplicación se utiliza para proporcionar servicios de impresión y uso compartido de archivos a las aplicaciones de Microsoft? Es SMB, es el protocolo para proporcionar servicios de impresión y uso de los archivos compartidos. Esto se contesta con base al apartado 10.2.3.2 nombrado bloque de mensajes del servidor. Vamos con la pregunta número 7. Para esto nos dice que la capa de aplicación del modelo TCP/IP realiza las funciones de tres capas del modelo OSI. Bueno, en este caso, como se asemejan mucho, son la capa de aplicación del TCP/IP es sesión, presentación y aplicación.
Y bueno, esto se contesta con base al apartado 10.1.1.1 nombrado capa de aplicación. Vamos con la pregunta número 8 y nos dice: dos estudiantes están trabajando en un proyecto de diseño de redes. Un estudiante está haciendo el dibujo mientras que el otro está escribiendo la propuesta. El dibujo está terminado y el estudiante quiere compartir la carpeta que contiene el dibujo para que el otro estudiante pueda acceder al archivo y copiarlo en la unidad USB. ¿Qué modelo de red se está utilizando? En este caso es el estudiante quiere compartir la carpeta y la copiarla en una es peer-to-peer, o en este caso es la opción de enlace para enlace, y esto se contesta con base al apartado 10. Perdón, no es enlace, es pares entre pares, así se llama. Es la traducción correcta, pares entre pares. Y bueno, esto se contesta con base al apartado 10.1.2.3 nombrado aplicaciones entre pares. Para la pregunta número 9 nos dice: ¿qué protocolo utiliza un cliente para comunicarse de forma segura con un servidor web? En este caso, el protocolo para comunicarse con los servidores web es HTTPS. Y esto se puede contestar con base al apartado 10.2.1.2 nombrado HTTP y HTTPS. Para la pregunta número 10 nos dice: ¿qué capa del modelo TCP/IP se utiliza para formatear, comprimir y cifrar datos? En este caso, la capa que se usa es la de aplicación. Esa es la capa que se usa para formatear, comprimir y cifrar datos, la capa de aplicación. Este contesta con base al apartado 10.0.1.1 nombrado capa de aplicación. La pregunta número 11 nos dice: ¿qué protocolo de capa de aplicación utiliza tipos de mensajes como GET, PUT y POST? Que son utilizados estos métodos en diferentes, pero en aspectos como HTML, pero bueno, aquí también se usan en la capa de aplicación. Utilizan estos mismos mensajes, pero el protocolo que los usa es HTTP y se contesta con base al apartado 10.2.1.2 nombrado HTTP y HTTPS. Para la pregunta número 12 nos dice: una empresa de fabricación se suscribe a ciertos servicios alojados de su ISP. Los servicios que se requieren incluyen la World Wide Web alojada, la transferencia de archivos y correo electrónico. ¿Qué protocolos representan estas tres aplicaciones clave? Bueno, en este caso, para los protocolos son HTTP, SMPT y FTP. Esto se contesta con base a tres apartados que se ven en el curso: el 10.2.1.2 nombrado HTTP y HTTPS, el 10.2.1.4 nombrado funcionamiento de SMTP, y con el 10.2.3.1 nombrado protocolo de transferencia de archivos FTP. Y vamos con la pregunta 13. La pregunta número 13 nos dice: ¿cuál es la función de la utilidad de NSLookup? En este caso es para consultar manualmente los servicios de nombres para resolver un nombre de host determinado. Consultar los servidores de nombres para resolver un nombre de host determinado. Se contesta con base al apartado 10.2.2.4 nombrado el comando NSLookup. Vamos con la pregunta número 14. La pregunta número 14 nos dice: ¿qué parte de la URL www.cisco.com/index.html representa el dominio DNS? Los dominios es .com, ya que son para empresas y organizaciones. Existen otros puntos, otros dominios DNS, como es el .org, que son para cuestiones de gobierno, para empresas, como les podríamos llamar, conglomerados de gobierno que se dedican a la educación, etcétera. Pero en el caso de, por ejemplo, de Cisco es de una empresa .com.
y se contesta con base al apartado 10.2.2.3 nombrado jerarquía DNS. 15. La pregunta número 15 nos dice: ¿cuál es la ventaja para las organizaciones pequeñas de adoptar IMAP en lugar de POP? La ventaja es que los mensajes se guardan en los servidores de correo hasta que se eliminan manualmente del cliente del correo electrónico. Se guardan en los servidores, entonces es la ventaja que tiene IMAP hasta que se eliminan manualmente. Y este contesta con base al apartado 10.2.1.6 nombrado funcionamiento de IMAP. Vamos con la pregunta número 16. La pregunta número 16 nos dice, pues es relacionar, en este caso, los protocolos de capa de aplicación. Por ejemplo, DHCP se asigna dinámicamente direcciones IP ahí a los clientes. O sea, dinámicamente, no se necesitan hacer manualmente. DNS asigna direcciones URL y direcciones numéricas. IMAP permite la visualización de mensajes en clientes de correo electrónico. Es lo que hace IMAP. Y HTTP muestra las páginas web y SMPT envía mensajes de los correos electrónicos, que son muy parecidos estos dos. Solo que SMPT envía mensajes de correo electrónico y IMAP es lo que va a permitir que permita la visualización de los mensajes de correo electrónico. Y se contesta con base al apartado 10.1.1.3 nombrado protocolos de capa de aplicación de TCP/IP. Para la pregunta número 17 nos dice: ¿qué es cierto acerca del protocolo de bloque de mensajes del servidor? Bueno, esta pregunta, la respuesta es: los clientes establecen una conexión a largo plazo con los servidores. Ese es lo cierto del protocolo de bloque de mensajes del servidor. El bloque de mensajes establece una conexión a largo plazo con los servidores. Y esto se contesta con base al apartado 10.2.1.3 llamado protocolos de correo electrónico. Vamos con la siguiente. La pregunta número 18 nos dice que cuál es un ejemplo de comunicación de red que utiliza el modelo cliente-servidor. Es una estación de trabajo que inicia una solicitud de DNS cuando el usuario escribe www.cisco.com en la barra de direcciones del navegador web. Ese es un ejemplo de comunicación de red con el cliente servidor. Cuando nosotros entramos a cualquier ruta, se tiene un contacto con los servidores, porque los servidores son los que van a alojar las páginas web en este caso. Y eso se contesta con base al apartado 10.1.2.1 modelo cliente servidor. Pregunta 19. ¿Qué dos tareas puede realizar un servidor DNS local? Asignación de direcciones de nombre a IP para hosts internos y reenvío de solicitudes de resolución de nombres entre servidores. Y esto se contesta con base al apartado de 10.2.2.3 nombrado jerarquía DNS. Para la pregunta número 20 nos dice lo siguiente: ¿qué tienen en común los modelos de red cliente-servidor y peer-to-peer? Bueno, es que ambos modelos admiten dispositivos en roles de servidor y clientes. Los diferentes roles los acepta estos modelos. Se contesta con base al apartado 10.1.2.1 nombrado modelo cliente-servidor y con el apartado 10.1.2.2 nombrado redes entre pares. Vamos con la pregunta número 21. Y dice que al recuperar un mensaje de correo electrónico, ¿qué protocolo permite un almacenamiento fácil y centralizado y una copia de seguridad de los correos electrónicos que sería deseable para una pequeña mediana empresa? Pues es IMAP. IMAP, recordemos en la pregunta anterior que nos decía lo siguiente: permite la visualización. Entonces recuperar los mensajes es que los vamos a poder visualizar, entonces los vamos a poder recuperar con IMAP para poder recuperar. Esto se explica en el apartado 10.2.1.6 nombrado funcionamiento de IMAP. La pregunta 22 nos dice: ¿qué afirmación es cierta acerca de FTP?
Y es que el cliente puede descargar datos o cargar datos en el servidor. Esa es una de las afirmaciones. Datos y cargar del servidor al servidor. Y este contesta con base al apartado 10.2.3.1 nombrado protocolo de transferencia de archivos. Vamos con la última. ¿Qué tipo de mensaje utiliza un cliente HTTP para solicitar datos a un servidor web? Para solicitar datos de un servidor web es get, en este caso obtener. Get es la palabra, obtener en español. ¿Qué tipo de mensaje es el que se utiliza para solicitar datos? Es get, los trae y los solicita. Y esto se contesta con el apartado 10.2.1.2 nombrado HTTP y HTTPS. Esto es lo que se obtuvo en el examen. Y bueno, de mi parte sería todo. Nos vemos.